Hay quienes dicen que las palabras se las lleva el viento, pero por otro lado también dicen mucho y pueden ser mucho más contundentes que algunos actos. Marco Rubio ha hablado. Usted dirá, bueno, Marco Rubio, ¿qué tiene que ver actualmente Marco Rubio? Bueno, estamos hablando no solamente del senador de Florida, ¿ah? Estamos hablando de un hombre que fue nominado secretario de Estado de los Estados Unidos y que habla ahora mismo sobre la posición de Donald Trump, sobre la posición de Estados Unidos. Abiertamente les pide a Ucrania y a Rusia hacer concesiones para finalizar la guerra. Para él, esta situación se resuelve conversando, se resuelve con un poquito de esto, un poquito del otro, alguien tiene que ceder un poco más aquí, un poco más allá. Marco Rubio entiende que la fórmula pasa por el diálogo, por la negociación. Por otro lado, abiertamente lo dice, China es la amenaza más grande de Estados Unidos. Entonces, ¿con esto se confirma acaso la agenda Trump de cara a futuro? ¿Es Marco Rubio el portavoz del trumpismo en cuanto a política exterior estadounidense? ¿Se descarta entonces también que habrá o que se seguirá enviando dinero a Ucrania para el conflicto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y hablaremos, por supuesto, también de Pokrov y cómo es que hay un impacto palpable en Ucrania tras el cierre de la estratégica mina de coque que era controlada por el régimen ucraniano y que va a generar un golpe económico. Y también seguramente usted estará interesadísimo en este punto. Desde Siria hablaron y le dijeron a Israel, sus tropas no van más. El líder del gobierno de transición ha sido muy claro al respecto. Estos y otros temas en la conversación de hoy con un invitado de lujo. Usted ya lo reconoce. Estamos hablando del presidente de CAI Center, el señor Adrián Celaya, a quien tenemos el placer de entrevistar en esta jornada. Adrián, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa. Hola, Enzo, ¿qué tal? Como siempre, encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa. Bien, si quieres empezamos por estos comentarios de Marco Rubio. ¿De acuerdo? Así es, claro que sí. Bien, Adelante, escuchamos. bien, Marco Rubio, ¿qué te deja esta opinión de Marco Rubio? bien, perfecto. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, Marco Rubio está propuesto, designado, pendiente de ratificación, como secretario de Estado. Para los que no lo conozcan, es algo equivalente a un ministro de Asuntos Exteriores en otros países, ¿no? Efectivamente, si nos fijamos en las declaraciones que ha hecho, que hacen referencia a que Estados Unidos va a presionar tanto a Ucrania como a Rusia para conseguir un acuerdo, y ha hablado de los posibles términos de ese acuerdo, y dentro de los posibles términos ha hecho referencia a que Rusia podría mantener un 20% del territorio. Un 20% del territorio, bueno, estando abierto a posibles transacciones de territorio en función de lo que ya tiene. Bueno, si nos fijáramos en estas palabras de Marco Rubio, podríamos interpretar, llegar a conclusiones distintas dependiendo del contexto. Vamos a ver, si estas declaraciones las hubiera hecho Donald Trump, estaríamos pensando que se trata de una marcha atrás. ¿Por qué? Porque estas declaraciones son sensiblemente más perjudiciales para Rusia de lo que se ha estado diciendo en los últimos días. Sobre todo esas declaraciones del propio Donald Trump respondiendo a una pregunta en la que claramente hizo referencia a que, bueno, no había que esperar un acuerdo en Ucrania antes de 6 meses, presumiblemente alrededor de los 6 meses. ¿Esto qué suponía? Pues adaptarse al calendario de Rusia. El calendario de Rusia que simplemente en función de cómo está evolucionando el frente de batalla, pues Rusia está ganando esa guerra de desgaste cada vez de forma más clara frente a un colapso creciente de las fuerzas ucranianas, y por tanto todo hace prever que, siguiendo la dirección actual de la guerra, pues la guerra termine durante este año, probablemente en el segundo semestre. Y no es casualidad que Donald Trump haya hecho referencia a que no será difícil conseguir un acuerdo durante los primeros 6 meses. Con eso que está diciendo, pues que al final el tema de lo que pasa en Ucrania, la cuestión de lo que pasa en Ucrania queda en manos de Rusia. Esto no quiere decir que el papel de Trump no vaya a ser importante. El papel de Trump va a ser importante sobre todo para contener la reacción de Occidente, de ese élite occidental que está
siempre lo hemos hecho, en una situación de pánico frente a esa victoria rusa en Ucrania, que están interpretando como la derrota definitiva o el comienzo de la derrota definitiva frente al mundo multipolar, por tanto, la pérdida de hegemonía en el mundo y probablemente también la puerta hacia la pérdida de la hegemonía en el propio Occidente. Entonces, si Donald Trump consigue contener esa reacción, esto puede suponer evitarnos una guerra mundial y, por lo tanto, es un papel muy importante. Pero lo que suceda con Ucrania eso lo va a decidir Rusia con toda claridad. Y lo que ha hecho Donald Trump es adecuarse a ese calendario. Ahora, si nos fijamos en lo que ahora ha dicho Marco Rubio, estaríamos pensando que está volviendo a las coordenadas que se estaban marcando, que está marcando o el propio Trump o su equipo en los meses anteriores, que de alguna forma transmitían que nada más empezar el mandato iban a presionar a las dos partes para que llegaran a un acuerdo cuanto antes, ¿no? Y casi de forma inmediata, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre? Estas declaraciones de Marco Rubio, yo creo que no hay que darles demasiada importancia por el contexto en el que se producen. Se producen en el Senado, en el proceso de su ratificación, en el que el Senado le tiene que ratificar como secretario de Estado. Si el Senado no le ratifica, si la comisión del Senado correspondiente no le ratifica, no va a ser secretario de Estado. Y este tipo de comparecencias tienden a ser muy similares. Entonces, todos los que comparecen tienden a evitar temas conflictivos y a evitar declaraciones conflictivas y a plegarse a lo políticamente correcto, a lo que, en este caso, digamos, tanto los demócratas como, sobre todo, los moderados de su partido van a contemplar con buenos ojos. Estamos viendo, no solo en el caso de Marco Rubio, como en otros casos también, pues bueno, se están haciendo declaraciones un tanto descolocantes con respecto a la trayectoria anterior de distintas personas y esto se explica siempre en ese contexto, en el que están intentando vender su producto a esa comisión del Senado para que dé el visto bueno para su nombramiento, ¿no? Sí es cierto que esas declaraciones pues, pueden encajar con una trayectoria de Marco Rubio, pues bueno, claramente belicista, digamos, ¿no? Pero yo creo que no, en este momento, viendo el contexto definido por el propio Donald Trump, no hay que darle mayor importancia. Claro, Donald Trump no lo dijo de forma abierta y directa. Estábamos en el contexto en el que estaba lanzando al mundo los mensajes sobre Groenlandia, Canadá, Panamá. Está claro que él quería que se hablase de eso. Entonces, respondiendo a una pregunta, dio esta explicación de que ya su calendario para llegar a un acuerdo se remitía a los 6 meses. Entonces, está claro que ni a él ni a su equipo les interesa que se despierte, digamos, un escándalo porque Trump abandona Ucrania. Entonces, es natural que de una forma u otra pues haya declaraciones de alguna forma moderando, de ser posible, esas expectativas, ¿no? Bueno, yo creo que eso es perfectamente natural, pero yo digo, estas declaraciones de Marco Rubio, en ese contexto, yo no les daría una importancia específica. Y desde luego, claro, ese concepto en el ámbito territorial, limitarse a un 20% del territorio, que es lo que tienen ahora, pues no tiene ningún sentido desde la perspectiva de Rusia, porque claro, Rusia ha hecho muchísimos esfuerzos para ganar una guerra de desgaste y ahora es cuando empieza a rentabilizarla territorialmente, ¿no? La cuestión es que va a llevar unos meses esa rentabilización territorial y entonces el interés de Rusia, lógicamente, es que después de esa rentabilización territorial o de la rendición de Ucrania, que cualquiera de las dos cosas puede suceder, pues que sea ese el momento en el que quede claro cuál va a ser el destino de Ucrania. Adrián, ¿tú consideras que Trump, en cierto modo, con la retórica que manejaba hasta hace algunos meses, prácticamente se ha salvado de cargar consigo una derrota? O sea, me refiero, si es que Joe Biden hubiese sido reelecto, para eso se hubiese tenido que haber presentado, pero si es que hubiese sido reelecto, o si la propia Kamala Harris hubiese ganado, queda muy claro que una derrota de Ucrania
hubiese sido simplemente la consolidación de una derrota también para esta administración. ¿Crees que la retórica ha ayudado a Trump a que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra entre Rusia y Ucrania? ¿No habrá forma de que él se vea afectado, de que jale o que traiga o que acarree consigo una derrota? Lo digo porque, a ver, hace poco leía un informe muy interesante que llegaba desde Zargrad y también del canal Yuri Pronko, canal ruso. Un analista, Andrei Pinchuk, decía abiertamente: a Trump lo van a convertir en una especie, su oposición, en una especie de espía ruso. Ese va a ser el término o esa va a ser la cruz que intentan imponerle a Trump sus opositores, el agente de Vladimir Putin. Esta será tal vez quizás la piedra en el zapato para Trump en una eventual victoria rusa. ¿Qué opinas al respecto de esto? Sí, efectivamente puede ser, tendría mucha lógica y yo creo que Donald Trump es perfectamente consciente de esto. Y muchos de sus movimientos se entienden en función de esa previsión. El hecho de hacer referencia a su interés de solucionar el tema cuanto antes tiene mucho que ver con ese concepto, es decir, evitar que el desenlace de la guerra se me atribuya a mí, que se me responsabilice a mí, que se responsabilice a Trump del resultado de esa guerra, de la pérdida de esa guerra o de haber cedido excesivamente en esa guerra. Por lo tanto, si se cierra nada más llegar, pues no va a ser mi responsabilidad, va a ser de los anteriores, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que tiene a medida que el conflicto se extiende, ¿no? Esto es cierto. Es decir, el que se interprete que mientras tanto podía haber otras formas de actuar, podía haberse hecho cosas distintas y que en definitiva haya tiempo para crear un contexto de acusación frente a Trump por este resultado. Yo creo que ese riesgo existe y va a seguir existiendo, pero claro, esto se va a ampliar, no va a ser solo consecuencia de la guerra en Ucrania, porque luego va a venir el acuerdo sobre el destino de la OTAN, va a haber acuerdos sobre el destino de Europa Occidental, va a haber acuerdos presumiblemente con Rusia y con China sobre el avance hacia un mundo multipolar. Y ahora tenemos el acuerdo sobre el conflicto entre Israel y Palestina, el conflicto de Gaza, un acuerdo en el que, habiéndolo resuelto, habiéndolo cerrado de alguna forma antes de su toma de posesión, Donald Trump también está evitando que le suceda esto que comenta, es decir, que se le responsabilice a él de haber forzado excesivamente a Israel a este acuerdo, ¿no? Como parece que ha sucedido. Pero luego comentamos esto más despacio si quieres. Claro que sí, va a ser muy interesante hablar de esto porque la situación en Israel está generando una serie de acontecimientos al respecto, la situación en Gaza también hay que decirlo, lo de Siria, que ya lo hablaremos más adelante, Adrián. Había un tema también que habíamos planteado al inicio de la conversación antes de pasar a Medio Oriente, sobre la situación en Pokrovsk, el cierre de la mina de coque que era controlada por Kiev y las repercusiones que puedan haber al respecto. Hay quienes dicen es más, digamos, imponente, digamos, más determinante en el conflicto. Actos como este, que por ejemplo, ver un Oreshnik sacudiendo la Rada Suprema, que es un escenario, entiendo yo, digamos, bastante exagerado, no se descarta nada en la guerra, se dice, pero bastante exagerado. Pero el golpe ahora va por otro lado, ¿no? Esta situación, el cierre de la mina de coque, que es algo que se informaba ya hace algunos días, el martes lo anunciaba la empresa Metinvest, hablaban de esta situación, de esta realidad, y hay quienes ya empiezan a prever a partir de esto un golpe o una onda de choque para la economía ucraniana. De esto habló The New York Times, así como otros medios, ¿no? Hay un impacto que no se puede negar, que va a ser muy complejo para Ucrania, que va a ser casi lapidario, si se quiere. Lapidario, sobre todo para su capacidad de combatir. Entonces, ¿qué impresiones te deja esto, Adrián? ¿Podría ser esto quizás el punto de quiebre? ¿Podría ser lo que anteceda ya a una gran victoria rusa?
Puede ser, porque siempre hay un punto que genera el estallido final, el colapso final, ¿no? Y bien, este podría ser. Claro, lo que ocurre es que hay muchos puntos de posible colapso en la economía de Ucrania que se han ido resolviendo sistemáticamente con ayuda externa. Entonces, los problemas económicos siempre se pueden resolver con ayuda externa en la medida en que esa ayuda no tenga fin. Ahora mismo hemos visto cómo esta visita aparentemente desesperada también de Keir Starmer a Ucrania, pues ha prometido pues todo lo que había de prometer. Creo que ha hablado de 6.000 millones de euros, entiendo, y también de un pacto estratégico a 100 años, nada menos, ¿no? Es decir, un contexto en el que el propio Starmer está también en una situación política tremendamente difícil, está en ese contexto en el que las élites europeas están en situación de pánico, están pensando que tienen que evitar la victoria rusa en Ucrania a toda costa, y dentro de esa situación de desesperación de las élites europeas, pues ha llegado a Ucrania a prometer lo que haya que prometer. Porque claro, prometer a 100 años no pasa absolutamente nada. Si Ucrania pierde la guerra este año, pues no, 99 años de compromiso de los que me he librado. Pero yo creo que ese es un poco el contexto. Es decir, mientras las ayudas continúen intentando taponar todos los agujeros de la economía ucraniana, pues pueden suceder distintos problemas, distintos agujeros en esa economía que sean tapados con más ayudas. Si esto genera una situación muy difícil, especialmente difícil en la economía ucraniana, puede suceder que haya países europeos, como ahora ha sucedido con el Reino Unido, que se muevan para dar una ayuda complementaria para complementar ese nuevo agujero. O puede ser que no, y que al contrario, por ejemplo, con la llegada de Donald Trump, se reduzcan las ayudas norteamericanas y que entonces simplemente esa reducción de las ayudas ya por sí misma genere el colapso, o que Ucrania entre en una situación tan difícil en la que cualquier nuevo impacto pues genere el colapso de la economía definitivo, ¿no? Ucrania está en una situación realmente difícil en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito militar, tú has comentado la situación en Pokrovsk. Bueno, a Pokrovsk, a 5 kilómetros de Pokrovsk, ya habían llegado los rusos hace 2 meses. Lo que pasa es que, siguiendo la estrategia habitual de máxima prudencia de los avances rusos, no atacan de frente las ciudades, sino que intentan siempre rodearlas, hacer un cerco alrededor de ellas, un cerco que no cierran del todo, para a partir de ahí debilitar las defensas y permitir, manteniendo algún espacio abierto, que esas fuerzas en el último momento se retiren. Y esto es lo que ya están haciendo en Pokrovsk. Primero, esa punta de lanza, digamos, que se acercó hace 2 meses a 5 kilómetros de Pokrovsk, han ido progresivamente alargándola, extendiéndola, y ahora iniciando este cerco que ya está, bueno, bastante próximo a ser un cerco operativo del propio Pokrovsk en su conjunto, ¿no? Claro, Pokrovsk es un nudo de comunicaciones de un interés excepcional, en cuya ocupación hay 2 fases. Hay una fase en la que en ese cerco se van cortando las comunicaciones de Pokrovsk con el exterior, y esto ya supone que el frente ucraniano, el ejército ucraniano, pierda Pokrovsk como nudo de comunicaciones, porque ya están cortadas por el ejército ruso. La siguiente fase es la ocupación de Pokrovsk por el ejército ruso, y esto ya supone que el propio ejército ruso puede utilizar ya a Pokrovsk como nudo de comunicaciones para su propio ejército, ¿no? Bien, a partir de ahí, claro, la ocupación del Donbass en su conjunto, pues bueno, puede ser cuestión de semanas, de pocos meses, porque luego el avance hacia el Dnieper en principio aparenta bastante fácil por la falta de ciudades, y
y la falta de estructuras defensivas, esas estructuras defensivas que durante 10 años ha estado creando la OTAN en el conjunto del Donbass. Una vez que se supera esa muralla de estructuras defensivas, el avance va a ser mucho más fácil, ¿no? Bueno, entonces, desde el punto de vista militar, ya lo hemos comentado muchas veces, el avance hacia el Dnieper es relativamente fácil. Es presumible que Rusia intente también avanzar a partir del Donbass, seguramente, hacia el oeste y luego hacia Odessa. Y mientras tanto, dentro de todos esos procesos se desarrollarán mientras se va probablemente acelerando el colapso de Ucrania. Entonces, la cuestión clave para determinar las fechas previsibles es esa velocidad del colapso de Ucrania, en qué momento ese colapso se hace tan evidente que el gobierno ucraniano opta por capitular, ¿no? Y esa será, pues, probablemente la fecha en la que quede definido el conflicto en Ucrania. Esa palabra capitular que le genera tanto terror a la OTAN, dicho sea de paso, ¿eh? Dicho sea de paso. Y Adrián, ya una vez expuesto el tema Rusia, que es muy interesante, hay otro asunto que genera mucho interés también en la audiencia, lo que está pasando en Medio Oriente. De hecho, lo que está pasando con Israel como tal. Y Siria, que también se manifiesta y hace un mensaje muy directo a Netanyahu. Habló hace unas horas Ahmed al-Shara, que es el líder del grupo Tahrir al-Sham. Podríamos decir que es el gobierno de transición en Siria, que quedó luego de la caída de Bashar al-Assad, quien se fue a Rusia. Ha hablado y ha dicho directamente que no da más esto, que Israel debe retirar sus tropas, lo ha exigido. Él dice abiertamente, estas personas están utilizando pretextos para avanzar en las regiones sirias y en la zona de contención. La pregunta que muchos se hacen ¿es solamente palabra? ¿Es solamente una declaración? ¿O es que finalmente Israel encontrará en Siria una clara oposición en el ámbito militar, incluso por los mismos extremistas? Es una serie son una serie de interrogantes que aparecen. Pero Adrián, ¿cómo tomar esta declaración? ¿Cómo tomar este mensaje de Siria? ¿Qué hay detrás de esto? Sobre todo para Israel, que se encuentra en un momento clave. Se hablaba de un alto al fuego que posteriormente se informaba había sido violado, de que era solamente papel mojado en tinta. Pero este mensaje que llega desde Siria llama mucho la atención. Impresiones, Adrián, sobre esto. Sí, bueno, el alto al fuego en principio entra en vigor, si no me equivoco, el domingo, que mientras tanto ya ha habido pues 71 muertos. Esto también es expresivo, ¿no? De que Israel no está en absoluto contento con tener que firmar ese acuerdo, y no es extraño que tenga problemas internamente porque el acuerdo efectivamente es muy malo para Israel y solo se explica por un contexto de presión probablemente del Trump o del equipo de Trump, ¿no? Pero bueno, ya continuaremos con esto después. ¿Qué significan estas declaraciones del gobierno de Siria? Porque esta es la segunda gran pregunta, ¿no?, sobre lo que puede pasar en Oriente Medio. La primera es ¿qué va a hacer Donald Trump? La segunda es ¿qué es lo que ha pasado en Siria, ¿no? Y la verdad es que es un contexto tremendamente confuso, porque en el momento en que se produce el derrumbe del gobierno Assad, todos estábamos interpretando que aquello se había debido a una maniobra. Sí, eran estos grupos yihadistas los que invadían Siria, pero que detrás estaban de acuerdo Turquía, Estados Unidos e Israel, ¿no? Y todos interpretamos esto como una clarísima traición de Turquía hacia Irán y Rusia y hacia los BRICS, en definitiva, ¿no? Pero, sin embargo, a partir de ese momento y esa primera interpretación, luego ha habido una serie de datos que cada vez nos hacían dudar más de esa apariencia y que, bueno, nosotros estábamos relacionando primero con ese extraño silencio de Irán y de Rusia con respecto a Turquía, ¿no? ¿Por qué no eran tan blandos con respecto a Turquía? ¿Por qué no criticaban esa posición o esa actuación de Turquía? ¿Por qué no se ha cuestionado su prevista pertenencia a los BRICS?
no ha habido ningún movimiento de ese tipo. Por otro lado, sí queda claro que hubo una participación, no se sabe exactamente en qué momento, en el consenso sobre el futuro de Siria. Hubo una participación de Irán y de Rusia, aunque esto ciertamente podría haber sido ya cuando el proceso estaba de alguna forma desencadenado. Y luego en los últimos días hemos tenido esas declaración, un informe sorprendente de un comité designado por el gobierno israelí, un informe en el que se dice que Israel tiene que prepararse para la guerra. Tiene que prepararse para la guerra con Turquía, nada menos, con Turquía, ¿no? Y con un comentario de Netanyahu a ese informe en el que decía que, bueno, que siempre hemos considerado que Irán era nuestro gran enemigo, pero que hay otros. Y claro, esto nos apunta en una dirección que es probablemente muy distinta de la que habíamos pensado inicialmente y que depende de, al final, quién está realmente controlado ese movimiento yihadista. ¿En qué medida sí se sabe que había una influencia importante de Turquía sobre este movimiento? Se piensa que esa influencia se mantiene y que, por tanto, es Turquía el que en realidad va a determinar estos movimientos con respecto a Israel y el momento en que se produce, ¿no? Bueno, entonces, Turquía siempre ha sido un aliado dudoso para todo el mundo, ¿no? Tanto con respecto a la OTAN como con respecto a los BRICS, Rusia, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos años aparentaba ir dando pequeños pasos de avance cada vez con más claridad hacia el mundo emergente, hacia el mundo de los BRICS, ¿no? Bueno, entonces, en su relación con Israel, a Turquía se le ha criticado siempre mucha agresividad verbal, pero pocas actuaciones, ¿no? Y bueno, entonces no hay que descartar que estos grupos yihadistas que controlan el nuevo gobierno de Siria, controlados por Turquía, adopten una postura de firmeza con respecto a Israel. Vamos a dejarlo ahí, de firmeza, ¿no? Porque es sorprendente que en ese informe que he comentado antes no se dijera tenemos un nuevo enemigo en los yihadistas sirios. No, se dijo tenemos un nuevo enemigo en Turquía, ¿no? Entonces, bueno, no hay que descartar que estén previendo que, en definitiva, esos yihadistas sean un gobierno proxy de Turquía y que esto pues sea una fuente, digamos, de inseguridad añadida para Israel. Ahora, Adrián, esto representa sin lugar a dudas también una paradoja, porque recordemos que Turquía pertenece a la OTAN. O sea, aún con todas las diferencias que pueda haber por medio, va a ser como que un escenario muy, digamos, complejo, considerando que Turquía pertenece a la alianza aún, y que desde luego si nos basamos, insisto, en lo técnico, Turquía se siente blindada, entre comillas, por ese bloque en una eventual confrontación abierta, decimos, ¿no? Y claramente para que esto ocurra pueden pasar muchas cosas, pero ¿es acaso este escenario el más catastrófico para Occidente, sobre todo para Estados Unidos, considerando lo que es Turquía, lo que representa Turquía en el ámbito militar? Es quizás que lo ve como algo que se le puede ir de las manos. Bueno, yo creo que esa precaución ya la han tenido en los últimos años. Recordemos que hubo incluso un intento de golpe militar auspiciado desde Estados Unidos contra Erdogan, ¿no? Un golpe que fracasó en buena parte gracias a la colaboración de la inteligencia rusa, ¿no? Bueno, es cierto que esa pertenencia de Turquía a la OTAN parece situarnos en un determinado contexto, pero que un contexto que se ha estado moviendo progresivamente. La propia Turquía ha estado dando pequeños pasos, pero pequeños pasos de forma muy progresiva hacia el bloque emergente. Hay que tener en cuenta que también Erdogan tiene una situación interna conflictiva en este sentido. Es decir, la oposición es una oposición
claramente pro-occidental. Él intenta mantener una posición intermedia, pero la oposición es claramente pro-occidental. Entonces, claro, la cuestión de fondo es, primero, que hay que tener en cuenta que la OTAN, en cuanto tal, puede desaparecer dentro de 1 o 2 años perfectamente. Si el año que viene termina el conflicto en Ucrania, se negocia entre Rusia y Estados Unidos el futuro estratégico de Europa Occidental, dentro de esa negociación muy posiblemente la OTAN va a desaparecer. Porque, claro, la OTAN no tiene sentido sin su objetivo de cercar y atacar a Rusia. Si se negocia un contexto de seguridad en común, muy probablemente la OTAN va a desaparecer, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son los intereses estratégicos de Estados Unidos con el trumpismo, ¿no? Aparentemente, el trumpismo lo que quiere es situarse dentro de ese mundo multipolar, constituyendo por sí mismo un polo lo más fuerte posible. Dentro de ese mundo multipolar, reconociendo a otros, a China, a Rusia, a India, que van a representar un polo dentro de ese mundo. Ellos quieren probablemente ser un polo lo más fuerte posible, pero un polo. Y este movimiento tan drástico con respecto a Israel, muy probablemente inducido por el trumpismo, que ha llevado ya a un alto el fuego, vamos a ver si se consolida, pero posiblemente sí, si se confirma esa estrategia del trumpismo, ¿no? Pero esto nos indicaría también una voluntad clara de cerrar cuanto antes el conflicto en Oriente Medio, para que Estados Unidos no se vea implicado por ese conflicto, y esto también haga posible ese acuerdo estratégico con Rusia y con China para la definición del mundo multipolar y para que Estados Unidos pueda concentrarse en digamos, hacer América grande otra vez, que sería la constitución de un polo alrededor del país lo más fuerte posible. Así es una situación muy, muy extraña la que se vivirá en los próximos meses. Tendrá que ser un ajedrecista Trump. Ese es el punto, ¿no? Tendrá que jugar con mucha calma, paciencia y leer muy bien los movimientos que pueda tener su adversario, porque ya abiertamente se entiende, ya no se trata solamente de Rusia, está China de por medio, y hay muchas cosas que se irán, digamos, dando en el transcurso de los meses. Adrián, hemos disfrutado esta conversación como es habitual y también como forma parte de este relato. Te pido que por favor nos dejes una reflexión, un mensaje para nuestra audiencia de Prensa Alternativa sobre los temas que hemos tocado en esta charla tan amena. Hombre, una reflexión que estamos haciendo estos días es la de pedir a todos, y nos estamos pidiendo nosotros mismos, prudencia a la hora de valorar y forjarse expectativas sobre lo que va a ser el trumpismo en concreto, ¿no? Es decir, es un movimiento cargado de emotividad y esto lleva muy fácilmente a posiciones muy radicales y también emotivas a favor y en contra, ¿no? Y yo creo que es un movimiento también tan contradictorio que es muy importante situarse ante él con la mayor frialdad posible y empezar a juzgarlo por los hechos, por lo que realmente hacen, ¿no? No por lo que dicen que van a hacer. Además, puede ser lo contrario una semana, la semana siguiente, ¿no? Yo creo que esto puede ser muy importante para que los que nos escuchan también sepan posicionarse frente a lo que está sucediendo ya ahora, estos días, y va a seguir sucediendo durante los próximos meses. Todos tenemos una carga emocional tremenda a favor o en contra de Donald Trump. Tenemos que intentar filtrar esto, intentar tanto valorar lo que realmente ha sucedido en base a hechos, como hacer previsiones exclusivamente en base a sus actuaciones, no a sus declaraciones. Muy bien, es una opinión muy válida, ya lo saben, mucha prudencia y observar con detenimiento cada declaración, sobre todo para el público de América Latina, que también está muy al pendiente de lo que dice Donald Trump, ¿no? Estas expresiones, estos mensajes que golpean mucho en México, en Panamá. Veremos en Venezuela cuál será la posición que tome finalmente Trump, aunque con Marco Rubio parece no ser muy amigable, pero el tiempo lo dirá.
Adrián, cuéntanos por favor sobre ECAI Center. La gente se pregunta, nos comenta, ¿dónde te puede encontrar? Háblanos de ECAI Center para nuestra audiencia de prensa alternativa. Bueno, ECAI Center es a la vez una asesoría estratégica, una consultoría estratégica y un think tank, un grupo de elaboración y difusión de análisis sobre temas socioeconómicos y sobre geopolítica, ¿no? Y la mejor forma de encontrarnos, si os gustan los vídeos, es nuestro canal de YouTube, ¿no? Que lo localizáis enseguida con ese nombre, ECAI con K, Center con C, y ahí os aparecerá. Ahí nos podéis dejar también preguntas o comentarios que intentamos responder o comentar a través de nuestros vídeos en la medida en que podemos, claro. Perfecto, entonces ya lo saben, en la descripción del video aparecerá el enlace para que usted pueda acceder, pueda sumarse a la familia de ECAI Center. Adrián, te doy las gracias por esta conversación, ha sido un placer tenerte en Prensa Alternativa como es habitual. Y bueno, nos despedimos de la audiencia. No olviden suscribirse, comentar, compartir, darle me gusta, que eso ayuda a que este canal se siga impulsando, siga creciendo. Y por supuesto, que ustedes sigan con nosotros. Les recomendamos también la plataforma de muy pronto, hay que decirlo, muy pronto, la plataforma Twitter, en la cual iremos subiendo contenidos. Es algo que ya estamos trabajando con el equipo para que puedan tener mucho más contenido de nuestro medio de prensa alternativa. Señores, nos despedimos y nos reencontramos muy pronto. Hasta la próxima.